Hola, mi nombre es Susana Reina, directora de Feminismo Inc. Estoy acá invitada por mi amigo Bernardo para conversar con ustedes, aunque sea así virtualmente y de una sola vía, acerca del tema del feminismo, del necesario trabajo por la emancipación, por la equidad, por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Un trabajo que me ha interesado muchísimo desde hace unos cuantos años y que me llevó a fundar la organización Feminismo INC, Feminismo Inc. Básicamente porque empecé a trabajar en la empresa privada, siempre había trabajado en organizaciones de desarrollo social y además trabajé en política, en gobierno durante unos 10 años casi. Pero curiosamente, cuando empecé a trabajar en la empresa privada fue cuando empecé a notar claramente cómo operaba la discriminación. Y empecé a ver cómo muchas mujeres muy talentosas, muy esforzadas, muy inteligentes, seguían estando al margen de la toma de decisiones o de las promociones en sus carreras, o siquiera en la participación de las decisiones más básicas de la organización. Entonces, bueno, eso generó cierta curiosidad en mí y empecé a averiguar y a indagar y resulta que no era un tema solo de esa empresa en la que yo había estado trabajando, sino que era una realidad, lamentablemente tengo que ponerlo todavía en presente, una realidad que viven la inmensa mayoría de las mujeres en todos los países del mundo. Es impresionante ver cómo la mitad de la población, porque mujeres y hombres somos 50 y 50% en todo el planeta, pues estamos como al margen, excluidas, a veces invisibilizadas y muy poco representadas en los espacios de poder, tanto político como económico. Y siendo que yo trabajaba para un grupo financiero, asegurador, pues me pareció mucho más curioso porque las mujeres estaban todas en la base de esa pirámide, en labores de sostén, de apoyo, de auxilio, pero casi ninguna en la cima, en el nivel ejecutivo, en el nivel donde se ganan el mejor dinero de los accionistas, de los socios. Y empecé a ver fotos de juntas directivas de empresas, de gabinetes políticos, ejecutivos, de los gobiernos, incluso de cúpulas religiosas, nombra cualquier espacio de poder y allí pues las mujeres no estamos. Y si bien es cierto que ha habido un avance notable, no se puede negar en comparación con lo que vivieron nuestras madres o abuelas, pues todavía queda mucho camino por recorrer, todavía tenemos muchas primeras, la primera mujer que llega presidenta de una cámara gremial, la primera mujer que llega a rectora universitaria, primera mujer que va para una misión espacial, o sea, primeras, y eso pues nos da cuenta de la enorme desigualdad que hemos tenido a lo largo de la historia en temas de participación y liderazgo. ¿Okay? El feminismo entonces surge como un movimiento para hacer primero esto evidente, para ponerlo sobre la mesa, para que se hable sobre ello y además para estimular que gobiernos, empresas, familias, escuelas, iglesias, todos los actores sociales, pues se unan para que esas brechas de desigualdad se cierren cada vez más. Como movimiento tiene unos 300 años, comparado con los 7000 años de patriarcado que nos ha tocado vivir, y es un movimiento social y político pacífico que busca para las mujeres los mismos beneficios de los que toda la vida han gozado los hombres. Y se ha tratado de minimizar su labor, de ridiculizar a sus activistas, llamándolas feminazis, locas, cuaimas, histéricas, lo que te pase por la mente, brujas. Pero gracias a esas feministas a las que yo les rindo homenaje, pues es que las mujeres hoy en día podemos por lo menos hablar, por lo menos estar en los parlamentos, en las jefaturas de Estado, por lo menos tener instrumentos financieros de ahorro, ser solicitadoras de préstamos y créditos y además de eso pues tener libertades en general, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, de con quién nos casamos, si tenemos hijos, cualquier tipo de libertad. Todavía en muchos planetas del mundo esa libertad no es plena. Todavía hay mucho gobernante que no entiende la razón de este movimiento y entonces
privan pues los sesgos, los estereotipos, las malas creencias, las propias fuentes de discriminación unidas al racismo, a la homofobia, al sexismo, al edadismo y todas las otras intolerancias que conocemos, pero que afectan de una manera muy, muy poderosa a las mujeres en la búsqueda de su propio desarrollo, mujeres, niñas y adolescentes. Por eso entonces el movimiento feminista es un movimiento necesario, con aspiración de desaparecer, ojalá, porque en el momento en que se haya alcanzado la verdadera igualdad, pues nos reiremos de que hubo necesidad de tener un proceso político que dijera que las mujeres éramos importantes, ¿sabes? Y que las mujeres no somos ciudadanas de segunda, sino que tenemos que tener nuestro propio espacio. No somos un colectivo, no somos una minoría, somos la mitad de la población y por lo tanto todos los beneficios, todas las oportunidades, así como todos los deberes y responsabilidades debieran estar repartidos a manos iguales entre hombres y mujeres. Para el tercer mundo, pues el desafío es aún mayor, porque no solamente se une esta desigualdad por sexo, sino que además tienes pues las otras carencias, las carencias de vivir en países que no tienen regulaciones específicas para proteger los derechos de las mujeres, o si los tienen no las respetan, es decir, hay una igualdad formal pero no sustantiva, no de facto, no lo es en la práctica. Países donde la violencia todavía es parte de la cotidianidad y allí las mujeres lo llevamos peor, como botines de guerra, como objeto de violación, de acoso, desde el más light hasta el más fuerte. Países donde la educación todavía está llena de un montón de estereotipos que no generan nuevas generaciones deslastradas o mucho más sanas en relación a lo que es ser hombre o ser mujer y cómo se confunden estos roles con disposiciones totalmente arbitrarias de lo masculino y lo femenino, ¿sí? Países donde falta mucho por hacer en términos de libertades, de posibilidades de expresar, de eliminar el impacto de las religiones en el deber ser de las personas, tener creencias infundadas versus data científica bien verificada. Es decir, que los retos de los movimientos feministas en nuestros países, como dije, en ningún país se ha alcanzado la plena igualdad para ninguna mujer, pero en los países en desarrollo o subdesarrollados, pues el tema se hace mucho más grave. Sobre todo porque no puede haber democracia, no puede haber desarrollo, no puede haber sostenibilidad si dejas a la mitad de la población por fuera de la toma de decisiones, si ni siquiera tomas en consideración sus necesidades, sus expectativas, si ni siquiera mides cómo impactan las crisis dependiendo de si se es hombre o mujer. Y además, entonces ni se legisla, ni se programa, ni se plantean proyectos conducentes a hacer que las mujeres y la sociedad en general pues alcancen un mayor indicador de bienestar. Somos un sistema, por lo tanto, si una parte del sistema está fallando, en el largo plazo todos vamos a fallar. Yo me pregunto a veces estas guerras y estas confrontaciones que hay, si no será producto de haber dejado a buena parte de la población por fuera de esas decisiones, por lo general tomadas por hombres, clase alta, blancos, mandatarios, heterosexuales, bien homogénea la composición y el resto de la población pues queda sin voz ni voto para poder decir cuál es el tipo de vida que quiere vivir. Entonces lo que nos estamos jugando es la calidad de vida del planeta, el bienestar y la sostenibilidad en el futuro, para el presente y para el futuro. Me preguntaba Bernardo cómo se cambia un país machista. Yo soy venezolana, pero esta es una realidad común a toda Latinoamérica, a España y, como les decía, a la inmensa mayoría de los países, ¿no? Es cultural, es lo bueno. La buena noticia es que si es cultural y lo aprendimos, pues se puede cambiar, se puede desaprender. No hay nada natural en los genes que nos diga que los hombres tienen que ser de una manera y las mujeres de otra. Hay muchos mitos por allí, pero sin basamento. Entonces, yo creo que hacer un pacto social por la igualdad es vital. Yo siempre cuento a la gente, las nuevas generaciones no lo creen, pero es así.
Yo llegué a fumar en aviones, yo era una fumadora empedernida, fumaba en el salón de clases, fumaba en mi casa con mis hijos pequeños, fumaba por la calle, en mi vehículo, no importa quién estuviera sentado al lado. Y eso cambió en 20, 30 años. Y ahora uno se tiene que esconder para fumar. Ya yo no fumo, gracias a Dios. Esas campañas me ayudaron a tomar conciencia, a dejar de hacerlo. Todavía quedan fumadores, pero se esconden para hacerlo, ¿no? Entonces yo digo que con el machismo se puede hacer igual. Sabes que en un momento uno diga el machismo mata, el machismo hace daño, el machismo da cáncer y por lo tanto entonces mejor identificar cuáles son los síntomas que nos lleva a ser machistas. Aquí meto hombres y mujeres porque todos, ninguno se escapa de un sistema en el que hemos sido criados para ser machistas. Y entonces, una vez identificándolo y previniéndolo, pues yo puedo adoptar conductas mucho más saludables para mí, para mi entorno y para la sociedad en general. Esa campaña antitabáquica fue posible porque se unieron muchos actores, gobiernos, iglesias, familias, campañas, medios, agencias publicitarias. También se creó un marco legal para ello, prohibiciones de fumar en determinados sitios. Se demostró con data dura cómo esto afectaba la salud y el desarrollo futuro de las personas. Y por lo tanto se fue creando un nivel de conciencia que hizo que entonces ahora ya pues fumar sea mal visto. Igual con el cinturón de seguridad, también fue parte de una campaña dirigida a cambiar conductas. Yo creo, y eso me da esperanza, que esto es posible lograrlo. Y lo estamos haciendo en el sentido de que de estos temas antes no se hablaba. Las mujeres sufrían en silencio. Cállate, que ese es tu rol. Incluso las que hablaban ya eran llevadas a la guillotina. Todavía hay muchas formas de mandarnos a la hoguera, pero cada vez hay más voces, cada vez hay más conversación en torno a estos temas, cada vez hay más gente abriendo los ojos y eso ayuda a que en el entorno pues se converse y se mire con otros ojos diferentes y se le dé cabida y espacio a las necesidades pues de todos y todas, ¿ok? Eh, el machismo, perdón, perdón, el machismo es muy amplio, tiene un gran abanico de conductas que van desde las más sutiles hasta las más gruesas. Me gusta verlo, a lo mejor lo han visto por allí en gráficos como un iceberg, donde la parte más visible son los feminicidios, los golpes, las humillaciones abiertas, pero eso descansa sobre una masa de conductas sutiles, a veces automáticas e inconscientes, forman parte como del paisaje social y que nadie cuestiona, que es lo que se le ha llamado micromachismos, microagresiones, que es como el machismo que no pega, que no te pega físicamente, pero sí te pega emocionalmente. Y esas conductas pues están dirigidas a minimizar, ridiculizar, desvalorizar la participación o la presencia de las mujeres en ciertos espacios, a valorar menos lo que una mujer aporta o hace. Y esto lo vemos en la empresa, lo vemos en la oficina, en la casa todos los días, lo vemos en la televisión, en todas partes que veamos de pronto un meme, un chiste, un anuncio publicitario, un refrán, un piropo, cualquier cosa que vaya dirigida a poner a la mujer en tela de juicio de las cosas que hace o de reírnos de las cosas que dice o por la forma como es, pues eso entra dentro de la categoría de los micromachismos. Letras, las letras del reggaetón, de las rancheras mexicanas, de los boleros, de pronto uno le presta atención a aquello y uno dice, Dios mío, ¿cómo yo podía contar o cantar una cosa como esta, que es una apología a la violencia? Entonces allí yo creo que ese es un cambio importante, hablando de cómo crear una cultura menos machista y más feminista, pues lo primero es darnos cuenta, medir nuestro propio nivel de machismo, el que llevamos bien incrustado, con el que nos criaron desde antes de nacer, el azul y el rosa, tú eres competitivo y vas al poder público, tú eres nutritiva y cuidadora y vas al espacio de lo privado y tú te vas a producir dinero y tú te vas a reproducir biológica y socialmente. Por lo tanto, esas dos polos que nos han designado por el sexo con el que nacemos, pues es lo que nos ha marcado hasta el día de hoy. Entonces, tarea número 1, mirarlo, entenderlo
Y además, tarea número 2, pues hacer lo que sea necesario para no seguir repitiendo el patrón de padres y madres a hijos e hijas, o con mi entorno, o sin darme cuenta ni siquiera de que esto tiene repercusiones importantes en la vida de la gente. ¿Okay? ¿Qué más se puede hacer desde el feminismo? Pues bueno, lo que se ha llamado empoderamiento para las mujeres, que es una estrategia definida desde la Conferencia Mundial de la Mujer desde Beijing en el 95, y que además la propuso como una herramienta fundamental para que cada vez las mujeres se sientan como que el poder tiene que ver con ellas, como que se sientan cómodas con el poder y que vean que tienen mucho que adquirir y aprender y defender para hacerse ciudadanas de primera categoría, ¿ok? Pero no es hacer nada más un trabajo con ellas, es un trabajo con el entorno, porque a veces mujeres poderosas son mal evaluadas, son mal catalogadas, o se duda de la pertinencia del ejercicio de su liderazgo. Ser competitivo, audaz, asertivo, correlaciona muy bien con ser hombre, pero cuando una mujer es audaz, competitiva, asertiva, agresiva, pues ya se le califica de mala manera, ¿okay? Egoísta, ambiciosa, un montón de cosas. Es decir, hay percepciones en el entorno que aplauden el liderazgo masculino, pero condenan o evalúan muy duro el liderazgo femenino. Y para muchas mujeres, entonces, esto es fuente de mucho estrés y por lo tanto abandonan la carrera política o la carrera gerencial temprano. Más allá de que hay otras realidades, como eso de que a las mujeres nos tocan los cuidados y encargarnos de la casa y de los niños y de los adultos mayores por mandato social, trabajo no remunerado, ni siquiera reconocido como trabajo, y que nos quita el tiempo necesario para poder estar y desempeñarnos en labores de empresa o labores políticas. Por lo tanto, las mujeres somos pobres de tiempo y eso pesa en mantenerte en esa carrera, a menos que hagas elecciones entre familia y trabajo, elección que los hombres no están obligados a hacer, ¿ok? Allí vemos un poco la desigualdad. Entonces, el empoderamiento lo que busca es primero tomar conciencia de que esta realidad y de las razones por las cuales la desigualdad es estructural, es histórica, es sistémica, y además de eso, tomar acción para poder incidir públicamente sobre los elementos de mi entorno, de manera tal de que una mujer poderosa no sea una amenaza para nadie, y al mismo tiempo asumirme como poderosa para poder entonces actuar en la medida en que mis posibilidades se incrementan y la defensa de mis derechos pues nada, la tenga como una bandera importantísima. Eso es lo que quiere el feminismo. Ahora, no solamente son las mujeres las que tenemos que trabajar por esto, tenemos que tener a hombres aliados, conscientes de que esto es importantísimo, que no es un quítate tú para ponerme yo, no es un tema de lucha de sexos ni mucho menos, sino que tenemos que entender la sociedad como un equilibrio, como un balance necesario, donde cada quien tiene algo que aportar y donde los hombres tienen que aprender a no violar, a no intimidar, a no creerse los dueños del paraíso, sino que también hay que compartir y hay que redistribuir la carga doméstica, sobre todo, redistribuir los beneficios económicos para cerrar brechas salariales, redistribuir el acceso a la educación, al internet, para reducir la brecha digital y la brecha educativa. Y por último, estar bien conscientes de que sin la participación de absolutamente todos los actores, esto pues no va a cambiar, lejos está, más bien se va a agravar, ¿ok? Por último, pues decir que también las empresas, el sector privado o empresas públicas tienen un rol importante. Si ustedes están trabajando para organizaciones ya constituidas, pues el poder velar porque en ese entorno organizacional haya respeto para la inclusión, para la diversidad, pero de verdad, más allá de un eslogan o un lema publicitario, que haya instrumentos o documentos redactados con lenguaje inclusivo, donde todos estén representados,
donde además a las mujeres se les pida su opinión en igualdad de condiciones que a los hombres, donde no haya discriminación en la selección, en la promoción, en la evaluación de desempeño, en las capacitaciones, en cualquiera de los programas que se tengan, que los beneficios que se administren estén adaptados a las necesidades de cada grupo poblacional y no que sea un genérico masculino que le cae igual a todo el mundo, lo necesite o no. Es decir, yo creo que tenemos que ser una especie de auditores o guardianes de la igualdad en cualquiera que sea el espacio donde nosotros nos desempeñemos, de forma tal que esto gradualmente, así como la campaña de cigarrillos o la campaña del cinturón de seguridad, pues dieron su fruto. Y eso requiere trabajo, requiere leer, requiere conciencia, requiere conversarlo, ponerlo en la agenda pública y apoyar al movimiento feminista de cualquiera de las maneras que esté a su alcance. Ojalá tengamos unas nuevas generaciones que, sobre todo de mujeres, que no la tengan tan duro para poder llegar a hacer lo que quieran hacer de acuerdo a sus méritos, sus capacidades y sus vocaciones, y que cada vez más el machismo como modelo de vida pues se da terreno y podamos estar mucho mejor de lo que estamos hoy en día. Bueno, muchísimas gracias. Mis redes, @feminismoinc, en todas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, y mi página feminismoinc.org. Si quieres escribir acerca de estos temas, si quieres hablar de ello, pues estoy a la orden en todos esos espacios, y también en LinkedIn está Feminismo Inc. y estoy yo como Susana Reina. Me encantará recibir feedback acerca de esta breve intervención para que continuemos la conversación.